al que se ha dado en Bolivia, donde Evo Morales y su tendencia, el socialismo siglo XXI, regresan al poder, donde en Argentina también regresaron al poder, y donde Venezuela se consolida. Aquí, de una u otra forma, hemos virado la página y hemos logrado un cambio, o se ha logrado un cambio. ¿Qué opinión te merita eso? Mire, para entender lo que pasa en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en la Argentina, hay que entender lo que pasa en la región. El siglo XXI está marcado por la irrupción de un grupo que empieza a llamarse Movimiento Bolivariano, se llama luego Socialismo del siglo XXI, y hoy día se llama Castrochavismo, que está liderado por Cuba, que renace de sus cenizas el año 1999, cuando apenas Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela, corre a salvar a la única dictadura que había en ese momento en las Américas, que era la dictadura cubana, y la salva y ponen en marcha la recreación de las viejas prácticas castristas que con el dinero venezolano y con Venezuela entera que le entrega a Chávez, construyen esto que se llama el castrochavismo y que marca un siglo XXI, 20 años, 21 años, en el que se expanden las dictaduras, se atenta contra la democracia, se establece un sistema institucionalizado de destrucción de la libertad en las Américas, y hoy día, en vez de que tengamos una dictadura, tenemos cuatro. La dictadura de Cuba, que es la original, la dictadura de Venezuela, la de Nicaragua y la de Bolivia. En ese contexto, en ese proceso, se inscribe el Ecuador, que con la llegada al poder del economista Correa, Rafael Correa, establece el mismo sistema de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, que es un sistema de una dictadura electoralista, muy bien descrito por el expresidente ecuatoriano, el doctor Osvaldo Hurtado, en su libro que ya tiene varias ediciones, que se llaman Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Hurtado es el primer intelectual de las Américas que tiene el valor de denunciar que a partir de elecciones ganadas llegaban al poder gente como Correa, como Chávez, como Evo Morales, después Maduro, como Ortega en Nicaragua, destrozaban toda la institucionalidad democrática del país, establecían un sistema diferente de leyes, a veces con asambleas constituyentes, como la de Ecuador, como la de Bolivia, como la de Venezuela, y liquidaban la democracia. El Ecuador ha vivido por más de 10 años bajo un régimen dictatorial. Ha sido notable el reconocimiento del Ecuador de Correa a tener la ley Mordaza y la violación más extrema a la libertad de prensa. Un Ecuador con presos políticos, con perseguidos políticos, con exiliados políticos. Un Ecuador en el que se sancionaba incluso el humor. Han procesado a un importante humorista, han intervenido el diario El Universo, han hecho barbaridades. Y en esa dinámica, después de más de 10 años de gobierno, Correa lleva al Ecuador a una elección y establece una candidatura oficialista con Lenín Moreno a la cabeza. Llega a la presidencia Lenín Moreno en la anterior elección, en una elección marcada por los señalamientos, además de poca transparencia en la segunda vuelta, y lo que sucede es el milagro ecuatoriano. Lenín Moreno, que era el hombre señalado por Correa para proseguir con ese sistema de dictadura castrochavista en el Ecuador, empieza un proceso de recuperación de la democracia, empieza un proceso para transparentar, luchar contra la corrupción, lo empieza haciendo con su vicepresidente, que es procesado y enviado a la cárcel, cesa rápidamente las violaciones a la libertad de prensa, acaba con la ley Mordaza, restituye en el Ecuador gradualmente los elementos esenciales de la democracia, el Estado de Derecho, la división y la independencia de los poderes públicos, lleva al Ecuador a la lucha contra el narcotráfico y lo saca de la sombra del narcoestado, donde lo había puesto Correa con la expulsión de la DEA y el escándalo de quitarle a la lucha antinarcóticos internacional las bases de Manta, y etcétera, etcétera. Entonces se tropieza el Ecuador con una persona
que es Lenín Moreno, que en vez de ser un continuista dictatorial, es el hombre que lleva adelante en su gobierno y que pone su gobierno como el único proceso de transición de las dictaduras castrochavistas a la democracia que tiene eficiencia en las Américas. Y ahí viene la comparación con Bolivia. Bolivia logra la salida del dictador en noviembre del 2019, Evo Morales renuncia, se pone un gobierno de transición a cargo de la senadora Yanine Áñez, y ese gobierno de transición, en vez de hacer transición, hace continuismo y hace continuidad. Okay. No, de ninguna manera cambia el sistema jurídico de la dictadura, más bien permanece en él y se entrampa en él. Y después de 11 meses lleva a Bolivia a una elección en octubre del 2020 que le devuelve todo el poder a la dictadura. Eso no tiene nada que ver con el Ecuador, porque en el Ecuador de hoy día, una de las cosas que ha logrado Lenín Moreno es llevar adelante un proceso de elecciones con garantía de transparencia, con garantía de libertad y con garantía de confianza en la gente. Y la primera señal ha sido que él no ha candidateado y no tiene candidato oficial. Gracias. O sea que Carlos, sí. ¿Qué debe hacer el próximo presidente para no poder regresar al castrochavismo en nuestro país? Tiene que hacer un buen gobierno, porque lo que los pueblos quieren es buen gobierno, y buen gobierno en la situación del Ecuador. Bueno, pero Carlos, Lenín Moreno no hizo un buen gobierno, sin embargo, logró derrotar a Correa. Mire, Lenín Moreno ha hecho un buen gobierno, porque Lenín Moreno primero ha hecho la transición de la dictadura a la democracia. Compare usted el estado de libertad de los ecuatorianos de hoy día con hace 4 o 5 años. Compare usted la libertad de prensa, usted es periodista, en el marco de la ley Mordaza, que estaba impuesta por Correa y en plena vigencia, donde habían cientos de casos donde cualquier periodista era llevado a los tribunales con el estado actual. Compare usted las sabatinas de Correa, que el pueblo ecuatoriano se las tenía que chupar todas las semanas, etcétera, etcétera. O sea, el Lenín Moreno ha hecho un buen gobierno en el tema institucional, le ha devuelto al pueblo ecuatoriano la libertad y la democracia, y eso es algo extraordinario. Ya hubiera querido Argentina un Lenín Moreno para que después de Macri, en vez de que vuelva a Kirchner, ese gobierno vaya a una otra persona con renovación en el avance democrático. Ya hubiéramos querido los bolivianos un gobernante como Lenín Moreno para que el proceso de transición del 2019 al 2020 sea de transición y no de continuismo dictatorial, y termine como ha terminado, con la dictadura en pleno y con la que tenía que haber sido presidente de transición presa, víctima de los pactos que ha hecho con la propia dictadura. O sea, Lenín Moreno ha mantenido la economía. Lenín Moreno ha parado un golpe de Estado en octubre del 2019. Lenín Moreno ha sacado al Ecuador de la lista de los países narcoestados. O sea, un narcoestado es el país donde los funcionarios de gobierno están comprometidos con el tráfico y la producción de droga, y eso era el Ecuador de Correa, y eso es la Bolivia de Evo Morales y Arce Catacora, y esa es la Venezuela de Maduro, y esa es la Cuba de los Castro, Díaz Canel, y esa es la Nicaragua de Ortega. O sea, no es más un narcoestado. Entonces, hay cosas importantes. Ahora, en el día a día, pandemia de por medio, se le pueden hacer muchísimas críticas al gobierno de Lenín Moreno, pero viendo hacia el futuro, usted me dice qué tiene que hacer Lazo. Un buen gobierno, y un buen gobierno hoy día quiere decir, en mi criterio, un gobierno de unidad nacional. Le falta al Ecuador consolidar los pilares de esa democracia que le está dejando Lenín Moreno. Carlos, no se me vaya, Carlos, no se me vaya. No... Bueno, este es un momento de optimismo para el Ecuador y para las Américas, porque lo que el Ecuador ha hecho en este proceso de recuperación ejemplar de su democracia y en este proceso también ejemplar de elecciones justas, libres y limpias, tiene que ser un ejemplo para las Américas. Y además lo ha hecho derrotando desde el Ecuador a esta corriente transnacional de crimen organizado que liderada por Cuba y Venezuela controla Nicaragua y Bolivia, y tiene lamentable respaldo de los gobiernos de la Argentina y de México, que es el castrochavismo, que no es una corriente democrática, que es una corriente por la cual los pueblos son llevados a la miseria, a la crisis y a la pérdida de las libertades individuales y violación de sus derechos humanos. Felicidades al Ecuador, a su pueblo, y yo creo que esta es una ventana de gran oportunidad
para que el Ecuador avance en el camino de su libertad, de su desarrollo, con gran confianza, con un nuevo presidente que espero, por las capacidades que ha demostrado, tendrá el talento de llevar adelante un proceso de unidad nacional que consolide mucho más el ambiente de confianza, libertad y esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín desde Bolivia.